Un invitado muy especial y que nos interesa hablar mucho con él, sobre todo en el tema económico, es Asdrúbal Oliveros. Él es economista y director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Un saludo para ti, para tu audiencia y un placer estar aquí otra vez. Gracias, el placer es nuestro. Ayer tuvimos a la gente de Benanchán por acá y vimos que tienen un foro que se llama Perspectivas 2016, ya desde septiembre, ya se va a acabar el año, y cómo presupuestar para el año que viene. Yo creo que es una tarea tan difícil como para una ama de casa poder presupuestar una semana, un mes, pues los precios están variando tanto. No sé si estamos en un proceso de hiperinflación, es una discusión académica, pero yo quería saber qué opinabas tú y qué vas a proponer tú en ese foro que has asistido varias veces. Muy interesante y tus ponencias siempre nos llaman mucho la atención. ¿Qué Sí, dices? bueno, la semana que viene vamos a estar en dos foros, no solamente el de Benanchán, que es el 17, sino el 15 también con Canadifa, que tiene un foro, temas del sector hotelero. Y ahí, bueno, un poco más o menos también abordar los escenarios de 2016, porque eso es un poco lo que podemos hacer, escenarios, ¿no? Hay un alto nivel de incertidumbre, hay muchas variables en juego en Venezuela, el factor petrolero, la crisis económica, el elemento institucional, el elemento político con la celebración de las elecciones y los resultados que eso pueda tener. Y bueno, lo que vamos a elaborar basado en esos 4 elementos, escenarios para el próximo año, y que en función de esos escenarios las empresas y los particulares puedan tomar decisiones. Pero que le dan es como un árbol de decisiones, usted le dan una probabilidad a cada uno de esos escenarios. Sí, claro, tú puedes manejar escenarios que tienen que ver, bueno, con una continuidad del status quo, es decir, lo que hemos visto en Claro. 2015 se mantenga en 2016, si eso es factible, que tengas un viraje, que el chavismo haga un viraje, que tengas una crisis institucional ordenada o desordenada, simplemente como un ejercicio de escenario y le asignas probabilidades y además intentas cuantificar, que es un poco lo más difícil y lo que hemos venido trabajando estos días en Ecoanalítica, es cuantificar cada escenario. Cuando hablamos de cuantificar es poder ver en cada uno cuánto va a estar el PIB, el tipo de cambio, la inflación, que al final son variables claves para el ejercicio presupuestario de las empresas, ¿no? ¿Ustedes ven posible un golpe de timón de parte de la ideología del PSUV o del gobierno? Porque nosotros lo que vemos, por ejemplo, dice Fede Cámara, que están entrampados el gobierno en una ideología, que esa ideología no los deja tomar decisiones que se han debido tomar por lo menos en materia económica desde hace tiempo. ¿Tú ves posible ese cambio que estás diciendo? No, mira, simplemente como escenario, me pones en el contexto de asignarle probabilidad, efectivamente para mí es una probabilidad baja, ¿no? Al igual que un informe reciente de Barclays Capital, yo creo que efectivamente el gobierno tiene poco margen de maniobra para realizar un ajuste, pero más que margen de maniobra creo que no tiene voluntad ni intención de hacerlo. Todavía el chavismo no ha llegado a un punto, vamos a llamarlo de quiebre, donde diga que este modelo claudicó, que este modelo no sirve y que tiene que darse un viraje. Se sigue resistiendo a ello y en parte, bueno, todo este conjunto de medidas que se han tomado en las últimas semanas dan pie para soportar eso, de forma tal que, bueno, eso en mi opinión va a seguir profundizando la crisis, porque Venezuela, como tú muy bien lo mencionabas, tiene un atraso en términos de los correctivos que aquí se debieron tomar, que en mi opinión tenían que haberse dado cuando llegó Maduro. Bueno, ya han pasado más de 2 años y lo que tenemos es una profundización de la crisis. Creo que el diagnóstico está bastante claro, la mayoría de los venezolanos lo conocen, lo padece día a día. Hay un conjunto de soluciones que se han propuesto en términos de restablecer los equilibrios de los precios, sincerar el tema del tipo de cambio, permitirle a las empresas producir, tener obviamente una verdadera política social que permita a los más pobres enfrentar ese ajuste y que no sean los más perjudicados. O sea, hay una cantidad de consenso entre los economistas de lo que debería hacerse, pero el gobierno en su valoración de los riesgos considera que ese camino es arriesgado, que digamos pone en riesgo la viabilidad de lo que ellos llaman su revolución y por eso optó por lo que yo he llamado surfear la crisis, digamos, no ir a la raíz de los problemas, sino todo este conjunto de medidas que más bien lo que buscan es exacerbar los mecanismos de control político.
Es difícil surfear la crisis, yo lo veo anclado en la crisis porque no se toman decisiones. Sí, cuando hablo de surfear es justamente eso, ¿no? Voy cada día, va pasando cada día sin tener que ir a la raíz del problema. Es como cuando tú no quieres enfrentar una situación, ¿no? Hacemos el paralelismo, como cuando sabes que en tu casa a lo mejor tu mamá te tiene un regaño y no quieres llegar y bueno, te pones a beber con los amigos y haces miles de cosas para no terminar llegando. Bueno, el gobierno está más o menos en esa misma situación. Por eso hablaba de surfear. Eso no quiere decir que la crisis no la sintamos. El problema es que el surfear la crisis, el usar esa expresión, tiene consecuencias. Y la consecuencia es, y yo me imagino que a eso es lo que tú te refieres, bueno, una profundización de la recesión en Venezuela, una paralización de procesos productivos, un récord de inflación con peligros de convertirse en hiperinflación, una caída de poder adquisitivo que no veíamos en Venezuela desde inicio de los 90, nuevamente Venezuela con altos niveles de pobreza que en parte acabaron con lo que fue el mito del chavismo, porque hoy en día, según las investigaciones más recientes, prácticamente en ya 2014 teníamos el mismo nivel de pobres que en 1998. Y si vemos que 2015 es un año donde la crisis se profundiza, obviamente cabe esperar que el número, la pobreza se incremente. Entonces, ese surfear la crisis o ese no atacar los problemas, el nombre que le queramos dar, tiene consecuencias y una consecuencia que están pagando los ciudadanos y las empresas. Y por eso siempre vamos a insistir desde las trincheras que nos permitan en que tienen que tomarse los correctivos, en que no debe de pasar más tiempo y que nunca es tarde para cambiar. Yo creo que nunca es tarde para tomar las decisiones y ojalá el gobierno lo pueda internalizar. Claro que sí. Bueno, mira, una de las cifras que se revela hoy, dicen que la inflación de agosto se ubica en 8.9% y acumulada en 106.5%. Esta es una información relatada por una fuente cercana al Banco Central, para que no digan que es una cifra oficial, consultada por el Diario El Nacional, a quien, bueno, tengo la fuente. La inflación para el mes de agosto es 8.99%, 106.5%. Al regreso vamos a hablar de esta cifra, Producto Interno Bruto y otros de los cálculos que ustedes proyecten para darle alguna luz, alguna guía también a nuestros amigos televidentes. Ya claro, regresamos con Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.